Origen del español o castellano. Lenguas de substrato en la península ibérica. La situación de la península ibérica antes de la llegada de los romanos presentaba un mosaico de pueblos, cada uno con su propia lengua. Todas esas lenguas anteriores al latín son llamadas lenguas del substrato. Pueblos que subieron en la antigua Iberia, la península llamada Hispanija, traducida tierra de conejos por los cartagineses y que luego llamada por Hispania por los romanos y que desde el medievo se llamó España. Todos estos pueblos que la habitaron fueron gestando una lengua con el aporte de todos ellos. Los tartesos tenían un rico imperio al sur de la península. Los productos de sus minas de oro son citados por la Biblia en la construcción del pueblo de Salomón. Es el pueblo más antiguo que se conoce y no se tiene datos de él. Los iberos fueron los más cultos de los primitivos pueblos hispanos. El nombre de la península ibérica se debe a ellos. Celtas ocuparon el tercio noroccidente de la península mirando al Atlántico. Vascos de origen caucásico se establecieron en torno a los Pirineos Atlánticos, se alejaron de la dominación romana. Gracias a lo accidentado del terreno pudieron conservar hasta hoy su propio idioma. Estos primitivos pobladores perduran algunas palabras como balsa, barro, perro, vega, manteca, boina, loza, izquierda, chabola, arroyo, cerro, camisa, cabaña, cerveza, alondra, salmón. Romanización de la península ibérica. De los 2 siglos previos a nuestra era se ve consolidado un dominio romano sobre toda la península que durará hasta la caída del imperio y que permitió romanizar el territorio. Los nativos en sus relaciones con soldados, comerciantes, terratenientes y gobernantes se vieron obligados a usar el latín y como el tiempo la eficacia romanizadora del sistema imperial hizo que la lengua latina se impusiera absolutamente y fuera durante muchos siglos la lengua de los hablantes de Hispania. Esta romanización fue tan activa en España que el primer emperador nacido fuera de Italia fue el español Trajano, del que se dice que era el más bueno y más justo de los emperadores. También de origen español era Teodosio, el emperador que abolió el paganismo y puso el cristianismo como religión oficial y única en el imperio. Los literatos y los políticos aprendieron los giros del latín culto con la retórica. Por el contrario, los comerciantes y soldados fue el latín hablado o latín vulgar que el predominó fundamentalmente en las provincias, aunque también se enseñaba a los privilegiados que podrían ir a las escuelas el latín literario y culto. Influencia germánica y árabe en la formación del español. A medida que el imperio romano va debilitándose, los pueblos germánicos van ampliando su radio de acción poco a poco, penetrando en él hasta que colaboran con su destrucción. En el siglo V llega a España los suevos, los vándalos y los alanos, pero deben establecerse al sur o pasar a África por el empuje de los visigodos, que toman la mayor parte de la península y establecen su capital en Toledo. Los visigodos hablaban el latín mezclado con los vocablos de su lengua germánica. Los germanos aportan al habla de los hispanos romanos entre otros vocablos como de guerra, domésticas y antroponimia. La lengua que se hablaba en España en ese tiempo es el nacimiento romance hispánico que poco a poco se irá diferenciando del latín vulgar. En el siglo VIII entraron los árabes en España procedentes del norte de África. Su penetración supone la introducción de una nueva cultura y una nueva lengua que va a influir en el nacimiento del idioma español. Los árabes aportan una cultura superior con grandes manifestaciones en el arte y las diversas ramas del saber de la época. Más de 4.000 palabras del español son de origen árabe. El mapa lingüístico del norte de la península quedó dividido en 5 zonas que se desarrollaron los 5 dialectos del latín vulgar. Al oeste el gallego-portugués y el astur-leonés. Al nordeste el navarro-aragonés y el catalán. Al centro el castellano y el resto de la península bajo dominio árabe se hablaba dialectos árabes que desaparecieron a medida fue avanzando la reconquista. El castellano fue expandiéndose paulatinamente hacia el sur. El proceso finalizó en el siglo XV, que fue entonces donde se dio la función de todas las lenguas romances peninsulares a excepción del gallego y catalán. Poco a poco el latín va evolucionando de manera distinta en cada región, de tal manera que surge el portugués, el provenzal, el francés, el italiano, el romano,
romanche, castellano, catalán o gallego, que son las lenguas llamadas románticas, romances o latinas, porque se derivan del latín. De tal suceso surgió nuestra lengua, que es el castellano. Etapas de formación del español. La evolución del latín vulgar se da en 3 etapas fundamentales: la medieval del siglo X al XV, la clásica del siglo XVI al XVII y la contemporánea desde la fundación de la Real Academia de la Lengua Española en el 1713 hasta la actualidad. Castellano medieval. El sistema vocálico latino basado en la diferencia de cantidad fue sustituido por uno de 5 vocales diferentes por el acento de intensidad o timbre. Se redujeron los diptongos latinos, aparecieron los finales de palabras en i o u, salvo los sufijos de origen árabe. Las terminaciones latinas que designaban las funciones sintácticas de las palabras se reemplazaron por preposiciones y las 4 conjugaciones verbales se redujeron a 3. Siglo XVI y XVII. La segunda etapa en la formación del español se inició con la publicación de la primera gramática castellano, obra de Antonio de Nebrija en 1492. El descubrimiento de América, el auge de las lenguas nacionales del Renacimiento y la difusión de la imprenta fueron factores que contribuyeron a la estabilización de la lengua. En esta época le produjo el reajuste consonántico que consolidó el sistema fonológico del español y generalización del castellano como lengua española. La tercera etapa se da con la época contemporánea. En 1713 se funda la Real Academia Española, que fijó la ortografía y codificó la lengua. Enriquecimiento del léxico castellano. En el siglo X y XV el castellano va evolucionando hasta llegar a encontrar su fisonomía definida. Es precisamente en la época de los Reyes Católicos cuando se impone como único idioma oficial en el nuevo reino, que comenzará a llamarse en adelante España. En los 5 siglos posteriores, o sea, desde el siglo XVI hasta nuestros días, el castellano se ha ido enriqueciendo con las aportaciones de otras lenguas que han estado en contacto con sus habitantes, comenzando por las otras lenguas románicas de la península ibérica que entraron a formar parte del mismo estado. Algunos vocablos de estas otras lenguas románicas son gallego, catalán. Durante la época renacentista y por el predominio de Italia durante este periodo cultural y además el dominio de la corona española, tuvo durante los siglos XVI y XVII de amplio territorio de la futura Italia, causó una penetración de vocablos italianos en nuestra lengua. Palabras de origen italiano en el español. Otro pueblo que estuvo frecuentemente en contacto con los hablantes del español fue el francés. Por ello, en la actualidad es la lengua moderna que por ahora más vocablos ha aportado al español. Sus aportes han llegado fundamentalmente en 2 épocas diferentes: en el medievo a través de los frailes y peregrinos y en el siglo XVIII con la entrada de la dinastía de los Borbones en el trono de España. Entre los vocablos españoles de origen francés tenemos: desde el comienzo de la conquista de América, los españoles trajeron su lengua a nuestro continente y, como otros pueblos dominadores, impusieron junto con sus leyes, sus costumbres y sus hábitos religiosos y morales su forma de expresión, y que en este caso fue el idioma español. No obstante, del quechua, el náhuatl, el taíno, el antillano, el araguano y otras lenguas que existían y que algunas de ellas aún perduran en nuestro continente, muchos vocablos se fueron adaptando en la lengua oficial de la colonia y de las nuevas repúblicas independientes. Entre los primeros vocablos autóctonos que entraron en el español están: a partir de la Revolución Industrial del siglo XIX y con la intensificación del comercio en el mundo anglosajón, se adoptaron muchos términos del idioma inglés y se adecuaron al español.